Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué gusto que estén aquí nuevamente. Hoy nos toca estudiar el libro de Job, un libro muy interesante, es uno de los libros más antiguos de toda la Biblia. Em, Vamos a ver unas historias maravillosas. Vamos a estar como en una montaña rusa, que les vamos a ir explicando ahorita un poquito más adelante. Antes de empezar con el libro de Job, yo quería platicarles esta parte. ¿Alguna vez se han sentido que cuando están leyendo un libro están viviendo esa parte? Bueno, pues así nos ha estado tocando a nosotras vivir esa parte de decir, Señor, ¿qué está pasando? Pero bueno, fíjense muy bien, la Biblia tiene diferentes tipos de literatura, libros históricos, y a partir de Isaías y hasta el final del Antiguo Testamento son libros proféticos. Y hay otros libros que están metidos dentro de la historia o dentro de la historia, y a estos libros se les conoce como literatura poética o sapiencial. Dentro de estos libros vamos a encontrar Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares y también el libro de Job. Entonces, Cantar de los Cantares podría ser descrito como un poema lírico, pero también está dentro de estos libros poéticos o sapienciales. Cuando ustedes empiezan a leer el libro de Job, se van a dar cuenta que el primer y el segundo capítulo están normales y a partir del capítulo 3, en donde ya empieza esta poesía, inclusive cambia el formato en cada una de sus Biblias. Viene de manera centrada y bueno, pues esto significa que es un libro poético. Acuérdense que lo habíamos visto en otras clases, en donde estos libros, cuando utilizan el lenguaje poético, están usando ritmo, asonancia, están usando acrósticos y paralelismos. No les vamos a explicar toda la discusión que se maneja alrededor de los amigos de Job, que viene a partir del capítulo 3 en adelante. Y bueno, pero de todas maneras es importante mencionar esta parte para que ustedes sepan por qué está escrito de esa manera. Es importante mencionarles que el libro de Proverbios, por ejemplo, nos muestra que Dios es sabio y justo, y los justos serán recompensados. En el libro de Eclesiastés, ahí nos va a indicar que las personas no siempre tienen lo que merecen. Y entonces ahí nos hacemos las preguntas, ¿es Dios siempre sabio y justo? Y bueno, aquí vamos a ver el libro de Job, que también está dentro de estos libros, y vamos a ver que Dios en algún momento se va a revelar a Job y vamos a ver unas situaciones bastante complejas alrededor de este libro. Esperemos que sea de mucha bendición para todos ustedes, como lo fue para nosotras estudiar este libro, que la verdad es que al principio decíamos, ¿cómo explicas esta parte? Porque inclusive, bueno, no les voy a decir más, me voy a seguir más adelante, pero sí es importante saber que Dios es bueno. Va a empezar la historia, así como les dije, entre subidas y bajadas, como si estuviéramos en una montaña rusa de emociones y de todo, pero al final, este es un spoiler, todo va a terminar muy bien. Entonces el libro empieza con, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Y esto no es broma, no me lo inventé yo, porque ya ven que a mí sí me gusta así como contar cuentos, como dice Lupita, pero así empieza el libro. Entonces, imagínense, vamos a ver aquí en el capítulo 1 y 2, vamos a ver que hay un hombre recto, justo, intachable, que se llama Job. Entonces, yo quisiera preguntarles, una vez leyendo este libro, porque yo le quise poner un título a Job, y la verdad es que es un hombre impresionante, le podríamos llamar inquebrantable, le podríamos llamar íntegro, le podríamos llamar intachable, y también podrían ustedes ver si el libro lo quieren ver como un libro de sufrimiento o como un libro de fe absoluta. Yo creo que es un libro de fe absoluta y yo creo que está exponiendo
la parte humana en su máxima expresión. Entonces, como les comenté, los primeros dos capítulos, vamos a ver aquí el prólogo, que es el capítulo 1 y 2. Después vamos a ver el capítulo 3 al 37. Son tres ciclos de preguntas y respuestas. ¿Es Dios justo? ¿Gobierna Dios el universo en base al principio estricto de la justicia? ¿Cómo se explica el sufrimiento de Job? Estas son grandes suposiciones. Job dice, soy inocente. Los amigos no culpan a Dios, sino a Job. Job demanda una explicación. Eliú dice que el sufrimiento podría ser una advertencia para evitar el pecado futuro, porque forja el carácter. Ahora, fíjense bien, también súper importante. No se sabe exactamente en dónde está esta tierra de Uz, pero estamos hablando de que Job era un millonario, era una persona totalmente rica. Es como si ahorita habláramos de Elon Musk o de Carlos Slim aquí en México. Una persona que tenía 7 hijos, 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas y bueyes, 500 asnas, y inclusive se menciona que no dice cuántos criados tenía, solamente decía muchísimos criados. Entonces imagínense que era una persona de las más ricas. O sea, si nosotros preguntamos o decimos quién es Carlos Slim o quién es Elon Musk, pues no sabemos en dónde vive, pero claro que lo conocemos, claro que lo hemos escuchado. Y en aquellos entonces, pues Job era conocido por todo esto. Imagínense a cuánta gente no le dio trabajo, imagínense, era un gran empresario. O sea, si nos ponemos a ver cada uno de las cosas que él tenía, pues si tenía 7,000 ovejas, pues podía tener, no sé, hacer ropa. Si tenía camellos, pues tenía un negocio de transportes, ¿no? Si tenía muchísimos criados para cuidar, o sea, ustedes se imaginan cuidar a, no sé, 10,000 animales, o sea, cuántas personas no tenía ahí a su cargo. Y estas son cosas que a lo mejor se nos van leyendo el libro, pues como que no lo hacemos tan consciente, ¿no? Entonces, yo por eso quise ponerlo en la mesa para que más o menos se dieran cuenta de quién es este hombre, cuánto dinero tenía, cuánto poder tenía, cuántas personas conocía y bueno, todo lo que le va a pasar alrededor de las historias que vamos a contar ahorita con el libro de Job. Aquí en el capítulo 38 a 41, Dios le va a responder y se le va a aparecer en un torbellino. Le hace preguntas a Job y Job no tiene un punto de vista universal. Dios le pide confiar. Ahora imagínense que después de todo lo que les vamos a platicar en estas láminas, si se ponen en los zapatos de Job, no solamente con lo que le pasó, sino con todo lo que vamos a ver más adelante, em, se imaginan que de repente llegue Dios y te invite a ver todas las maravillas que ha hecho, por qué las ha hecho. O sea, efectivamente yo creo que nos quedaríamos chiquitititos ante esa hermosa inmensidad de las cosas y la sabiduría que él puede tener. Entonces aquí al final del libro, porque aquí estamos viendo el prólogo, Job y sus amigos, que es lo que vamos a ir viendo en el libro, la respuesta y el epílogo, en donde Job responde con humildad y arrepentimiento después de que Dios habla con él. Dios dice que sus amigos estaban equivocados. Job ha hablado correctamente acerca de mí. Dios nos invita a confiar en la sabiduría de Dios. Entonces, bueno, esto es nada más una breve explicación de cómo vamos a ir viendo y leyendo y estudiando el libro de Job. Esperemos que sea de mucha bendición y que les guste mucho. Gracias, Mir. También tenemos que platicarles que vamos a dividir la presentación de Job en dos partes, precisamente para no hacerla muy extensa el día de hoy y poder entender un poquito el carácter y las características de este personaje que para mí en lo particular es uno de los más importantes de la Biblia por todo lo que nos muestra. Cuando empezamos a hacer esto de hablar de los personajes de la Biblia, yo siempre pensé cómo cada personaje de la Biblia tiene características únicas y cómo nosotros tenemos que aprender de esas características únicas
y también aprender de sus errores. Entonces, este libro nos va a dar una idea muy amplia de lo que es un tipo de personalidad que a Dios le gusta y también precisamente por cómo era esta persona, Dios lo utiliza para darnos un ejemplo de todas las cosas que debemos hacer hoy en nuestros días. Se aplica toda su vida a lo que estamos viviendo en el 2025 y Job nos da un ejemplo de lo que hay que hacer en relación a la obediencia, a reconocer que Dios es soberano, que es omnipotente, que hace las cosas como Él quiere y que no se equivoca. Entonces, esta presentación la vamos a dividir en dos partes y ahorita vamos a hablar de la primera, que es, digamos, nada más la introducción del libro. Su autoría es desconocida, aunque la tradición lo atribuye a Moisés. Según la tradición, Moisés pudo conocer la historia de Job durante su ida del Bajo Egipto. Si este fuera el caso, Job era un habitante de la península arábiga, situada al este del imperio. Otra cosa que nos llamó mucho la atención cuando hicimos el estudio, corrígeme Tony, Job no era judío. Job no era judío. Mm. Job vivía más del lado de pues, la península arábiga, en esta tierra de Uz que ya comentó Mirna, y bueno, tiene mucha influencia o va a tener mucha influencia después con todo lo que es el grupo de Oriente, de toda la gente de Oriente. Entonces es muy importante que entendamos eso. Job tiene que ver mucho con la trascendencia y todas las generaciones que después van a desarrollarse en Oriente. Imagínense la importancia de este personaje. Aunque algunos de estos especialistas datan el libro en el año 500 antes de Cristo y en el año 250 antes de Cristo, su cita en antiguos manuscritos judíos descartan tal opción. Popularmente se considera que este fue escrito alrededor del año 500 antes de Cristo. Revisamos mucho cuál es el año exacto, cómo es la historia, quiénes fueron sus familiares, sus antecedentes, pero realmente Job habla más de lo que él era como el personaje de la Biblia que trascendió, que de estas cuestiones históricas, por eso hay ciertos cambios en las fechas, pero más o menos estamos hablando que esto fue entre los siglos décimo y octavo antes de Cristo. Dada la perfección formal del escrito, se piensa normalmente en la época de oro de la literatura judía, que son estos siglos, ¿no? El siglo X y el siglo octavo antes de Cristo. Por otro lado, la problemática tratada habla de una datación incluso posterior, por lo menos tras las deportaciones y en tiempos del profeta Malaquías. Esto quiere decir entre el 538 y el 330 antes de Cristo. De todas maneras, estamos hablando que él vivió, pues, en las épocas de Moisés, o sea, estamos hablando de una situación mucho más atrás de todo lo que hemos estado viendo en todos los libros de los personajes que, que la semana pasada estuvimos estudiando. Job, dentro de una de las características más importantes, es un ejemplo de fe y paciencia. Se dice muy sencillo, fe y paciencia. Yo creo que esas dos cualidades, y por eso las quisimos poner aquí, son sumamente importantes. Si este hombre no hubiera tenido fe y no hubiera tenido paciencia, no hubiera podido sortear y pasar las pruebas que Dios realmente le puso. No dejemos pasar estas dos palabras, porque este realmente era un hombre de fe y además era un hombre que tenía una paciencia increíble. Miren, yo no sé en qué parte dice que Dios no te pone pruebas que no puedas soportar. Tony me podrá ayudar, pero yo creo que Dios, sabiendo las características de Job, sabía que era un hombre tan fuerte que iba a poder pasar por estas pruebas. Ahora, dentro de las características de Job, todavía no vamos a llegar al FODA. Quiero que entendamos algo. Job fue utilizado por Dios para darnos un ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer en las pruebas que hoy en día vivimos y en las que vivieron antes. Realmente usó una persona que sabía que iba a poder soportar todas estas pruebas
y demostrarle al enemigo, porque ya vamos a hablar más adelante de que había aquí una situación entre un diálogo entre Dios y Satanás, en donde usaban a esta persona para demostrar que sí se puede, cuando como ser humano tenemos fe en Dios, tenemos paciencia y tenemos confianza. La que sigue, por favor. Bueno, como en algunos otros libros de la Biblia, Job lleva el nombre del personaje de la narración. Este nombre pudo haber sido derivado de la palabra hebrea persecución y por esta razón significa el perseguido, o de una palabra árabe que quiere decir arrepentirse y por esta razón significa el arrepentido. El libro como ya lo mencionaron anteriormente, su autor no es muy, desconocido. Job es un candidato poco probable porque el mensaje del libro descansa en la ignorancia de Job ante la situación que va a vivir. Una tradición talmúdica sugiere a Moisés como el autor, debido a que la tierra de Uz era cercana a Madián, donde Moisés vivió durante 40 años. También en algunos nombres puede ser como Eliú, uno de sus amigos, Isaías, pero no hay ningún apoyo para acreditarles la autoría. Este libro comienza con una escena en el cielo que se le explica al lector. Job nunca supo esto, ni ninguno de sus amigos, y por esta razón todos lucharon por explicar el sufrimiento desde la perspectiva de su ignorancia. Muchas veces nosotros también hay situaciones que nos pasan que no entendemos o no comprendemos, pero Dios es el autor de muchas veces de estas circunstancias que permite para un propósito en nuestras vidas, así como posteriormente lo van a ir viendo y lo van a ir desarrollando con Job. Los acontecimientos y los sufrimientos de Job pretendían, este, presentan algunas preguntas significativas para la fe de los creyentes. ¿Por qué sufren los justos? El justo que sufre no parece saber nada de los debates de la corte celestial que se llevan a cabo entre Dios y Satanás, que dieron lugar al dolor. Es lo que les explicaba anteriormente. O sea, muchas veces no sabemos por qué Dios permite algunas circunstancias de nuestras vidas, pero sabemos que Él tiene un propósito. El comentario que nos deja Santiago en su capítulo 5:11, ahí podemos ver y es mencionado Job y podemos ver la compasión y la misericordia que Dios tiene ante el sufrimiento del ser humano. Y también podemos citar lo que es Deuteronomio 29:29, que los secretos pertenecen a Dios y muchas veces Dios no nos va a mostrar lo que Él está haciendo, pero debemos descansar en la fortaleza y en la seguridad de que nada sale del control de Dios. La que sigue. Muy bien. Aquí nos gustó mucho esto que dice, en las aflicciones podemos elegir entre glorificar a Dios o quejarnos contra Dios, entre la actitud de Job y la de la esposa, que ya lo explicaremos más adelante, la situación de la esposa. Históricamente, Job es conocido principalmente como una figura bíblica que aparece en el libro de Job del Antiguo Testamento. La historia de Job gira en torno a un hombre que, a pesar de su inmenso sufrimiento y pérdida, se mantiene firme en su fe y lealtad a Dios, lo que mencionaba hace rato, tener una fe inquebrantable. Su resiliencia y fe inquebrantable lo han convertido en un símbolo, de resistencia y determinación a lo largo de los siglos. En la actualidad, el nombre Job ha conservado en gran medida sus raíces bíblicas. Transmite una sensación de seriedad y sabiduría, evocando la imagen de una persona con gran fortaleza ante la adversidad. Además, el nombre Job se ha utilizado ocasionalmente y metafóricamente para describir a personas que enfrentan desafíos significativos, pero mantienen la compostura y la determinación.
Mencionaba yo en las primeras láminas que este personaje a mí lo que me deja es un claro ejemplo de lo que Dios espera que nosotros hagamos en situaciones adversas y difíciles. Pero antes de que ustedes entraran a la clase hoy, platicábamos que nadie hoy de los que está cercanos a nosotros jamás ha vivido realmente las tragedias que este hombre vivió. O sea, no les llegamos ni a los talones a lo que realmente este hombre vivió, lo que él superó, y aunque al final de la historia, y lo van a ver, fue bendecido, realmente fueron muchísimos años de sufrimiento físico, emocional, espiritual, dolor, tristeza, soledad. Y muchas de las cosas que en muchas ocasiones vivimos, incluso de injusticias, ¿no? Del mismo grupo que lo rodeaba. En resumen, el nombre Job, con sus orígenes hebreos y su significado del que llora, que también tiene ese significado, encontramos varios, posee una rica historia en contenidos religiosos y literarios. Su uso, perdón, posee una rica historia en contextos religiosos y literarios. Su uso moderno refleja la influencia duradera de este personaje bíblico, enfatizando las cualidades fundamentales de este personaje. Tenemos que entender que este es un hombre que fue firme, que fue resiliente, que nos da un ejemplo de que a pesar de que está viendo las cosas más difíciles, él no duda del Señor, él no pierde la fe en el Señor y sobre todo no le reclama al Señor. Ahorita más adelante vamos a empezar a hablar un poquito de por qué empieza esta historia, cómo empieza esta historia, pero quisimos dar toda esta introducción para que entiendan que después de ser, como decía Mirna, un hombre millonario lleno de bienes, Dios permite ser tocado por Satanás, ser lastimado incluso físicamente y caer en lo más difícil que es esa tristeza y esa agonía y sobre todo estar solo. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a ver aquí en esta lámina y aquí les pusimos un día. Fíjense nada más, un día. Así empieza la primera prueba de Job, pero qué día, ¿no? Qué día. Entonces, se habla en el prólogo, en el capítulo 1, que aparte de que Job era intachable y todo esto que platicábamos de la cantidad de riquezas que tenía y que era la persona más rica de toda aquella región, dice que los hijos de Job se tornaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Y entonces aquí empieza esta parte en donde dice que un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Aquí estamos viendo esta conversación en el cielo entre Dios y yo me acordé, que no me vaya a regañar Tony, pero si alguien vio La Bella Durmiente, cuando está el rey con todos sus súbditos y de repente llega Maléfica, bueno, pues imagínense así, pero en el cielo está Dios, está toda la corte celestial y de repente llega el acusador Satanás y le pregunta a Dios, ¿de dónde vienes? Y dice, pues hay de dar la vuelta por la tierra. Entonces, imagínense, ¿no? Y Dios, me imagino que levantándose el cuello, dice, ya viste a mi siervo Job, es un hombre intachable, íntegro, em, y nos dice que era, no nos está diciendo que era un hombre sin pecado, ¿eh? Ojo, no nos está diciendo que era un hombre sin pecado, sino que era un hombre eh, íntegro, lo que tenía él adentro también lo tenía por fuera, que no era una persona de apariencias, era una persona verdaderamente de admirarse, ¿no? Y entonces obviamente Satanás, el acusador, le dice, bueno, pues obviamente pues tú lo tienes protegido, tócalo y vas a ver lo que pasa, ¿no? O sea, quítale todas sus posesiones, quítale sus cosas y vamos a ver qué pasa. Entonces,
se presenta del lado de parte del Señor y Dios le permite que lo toque porque Dios está totalmente confiado en que Job no va a pecar, no va a maldecir, no va a pasar absolutamente nada. Pero pues obviamente Job, o sea, nosotros estamos viendo como la película desde arriba. O sea, nosotros ya estamos viendo todo desde arriba, qué está pasando arriba y qué está pasando abajo. Y es como cuando estás viendo una peli y dices, ay, no, qué horror, pero ¿cómo? Pues si mira lo que está pasando, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de, de, de todo esto que está pasando con Dios, con toda esta corte celestial y cómo va a ser probado Job. Entonces, fíjense, aquí tenemos la primera prueba en donde dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Después viene la segunda prueba que les vamos a ir explicando un poquito más adelante. Dice, igual, un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no había pecado. Es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios. Y el acusador le dice, piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo para salvar su vida. Extiende tu mano y quítale la salud. Entonces, imagínense qué fuerte, ¿no? Job no tiene la menor idea, él se levanta a trabajar, a hacer sus cosas de lo más normal. Me imagino que la esposa estaba ahí tomándose un tecito y de repente, bueno, vamos a ver una serie de calamidades que se vienen encima de ellos y yo quiero preguntarles cómo se han sentido cuando hay situaciones difíciles, cuando nos preguntamos por qué nos está pasando esto. Siempre queremos una explicación y al no recibir esa explicación, rechazamos a Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos peleado con Dios? Nos llenamos de resentimiento, de odio, de amargura, de depresión. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que pasa con estas pruebas y lo fuerte que va a resultar para todos ellos. Muy bien, fíjense bien. Como ya mencionamos, Job era un ganadero muy rico, con 7 hijos y 3 hijas y numerosos amigos y criados. Vivía, como ya lo comenté, en la tierra de Uz, ubicado en lo que ahora es Jordania, la cual es una ciudad mencionada como parte del reino de Edom. Job se supone era contemporáneo de Isaac, para que más o menos tengan una idea de las fechas en las que estamos hablando. El libro de Job es más antiguo que la Biblia. Y hace rato comentábamos, la mujer de Job y Job no tenían Biblia, no tenían en qué apoyarse, no tenían un documento completo en donde poder estudiar las cosas que Dios daba o quería darles a sus hijos. Entonces, el libro más viejo, más antiguo es el de Job. Satanás se presenta ante Dios argumentando que el amor de Job que le profesa era por causa de sus bendiciones y no porque realmente lo amara. O sea, en otras palabras, trata de probar que si él realmente no tuviera todas esas bendiciones, obviamente no sería fiel, ni sería bondadoso, ni sería obediente con él. Ahora, otra de las cosas que me llama mucho la atención es que el libro de Job nos da un vistazo detrás del velo que separa la vida terrenal de la celestial, ¿eh? Aquí en esta parte, cuando está hablando de que Dios permite a Satanás que lo pruebe, como lo explicó Mirna, imagínense que arriba hay un juicio y en algunos de los estudios que vimos así es. Mientras en la tierra estaban ocurriendo algunas cosas, Dios estaba alrededor de sus ángeles y de repente llega Satanás y pone ahí a cuestionar la situación de Job y decir que si él realmente no hubiera sido bendecido, no lo amaría. Y Dios le concede a Satanás el probar la integridad de Job, donde podría tocar sus bienes, su familia, su ganado, entre otras cosas menos su vida. Ahora, ¿por qué Satanás hace eso?
Vemos que a Satanás y sus ángeles caídos todavía se les permitía el acceso a los cielos, entrando y saliendo de las reuniones establecidas que allí estaban llevando a cabo. Lo que resulta evidente de estos relatos es que Satanás está ocupado planeando su maldad en la tierra, tal como se registra en Job 1:6-7. Además, este relato muestra cómo Satanás es el acusador de los hermanos, que corresponde también a Apocalipsis 12:10, y muestra su arrogancia y su orgullo, como se describe en Isaías 14:13-14. Es increíble ver cómo Satanás desafía a Dios. Él no tiene escrúpulos para enfrentar al Dios Altísimo. El relato de Job muestra a Satanás como realmente es, soberbio y perverso en toda su esencia. Ahora yo les preguntaría con este ejemplo de lo que hizo Satanás con Job, ¿no lo sigue haciendo hoy en nuestros días? ¿No nos sigue molestando, afectando, vituperando y tratando de desquiciarnos en las cosas más complejas de nuestras vidas para que nosotros nos alejemos del Señor? Porque las pruebas no son gratuitas, las pruebas son para demostrar si realmente nosotros tenemos esa convicción de estar, como dicen cuando nos casamos, en las buenas y en las malas, ¿no? Y con el Señor estamos en las buenas y en las malas o solamente estamos en las buenas. Fíjense bien, a partir de ello, Satanás acecha a Job y le causa múltiples desgracias, tales como enfermedades. Le dio sarna. No sé si ustedes saben lo que es la sarna, pero aparte de que la sarna pica, la piel se cae, se pudre. No era cualquier enfermedad lo que Job tenía. También vivió el ataque de los caldeos y sabeos en sus bienes y con sus criados, la muerte de su ganado, la pobreza, el repudio de su mujer e incluso la muerte de sus hijos. O sea, le quitó todo. Le quitó su familia, le quitó sus bienes, le quitó su salud, le quitó a sus siervos, le quitó a sus animalitos, le quitó sus tierras. Y específicamente en el capítulo 2 de Job, habla cómo también se interpone con su salud y hace que le dé esta sarna espantosa que incluso su piel se le pudre. Por ahí se dieron cuenta en la lámina anterior cómo pusimos una imagen donde tiene llagas en todo su cuerpo. Terminadas las pruebas, Job continúa siendo fiel a Dios y a pesar de todo lo ocurrido sale triunfante. Eso lo vamos a ver en Job 42. Por lo que le es restituida su anterior felicidad con más del doble de las posesiones que antes tenía. Luego tiene 7 hijos y 3 hijas. Repartió todo esto y su herencia entre todos ellos y vivió 140 años más. Fíjense qué impresionante que después de haber perdido todo, le devuelve todo. ¿Por qué quisimos poner el principio y el fin en esta lámina? Porque en la vida nos pasa eso. En un solo día podemos perder todo y al siguiente día podemos recuperarlo todo. En un día podemos tener salud y al día siguiente podemos perder la salud. En un día podemos tener vida y al día siguiente podemos tener muerte de algún ser querido. Debido a su bondad, paciencia, fidelidad a Dios y legado, Dios lo acoge como modelo de santidad. A ver, volvemos a hablar de por qué el principio y el fin. Si este hombre no hubiera tenido estas características que tuvo, Dios no lo hubiera usado como ejemplo para mostrar que sí se puede tener bondad, que sí se puede tener paciencia, que sí se puede tener fidelidad a Dios y que además Dios te va a acoger y te va a cuidar y en el caso de Job lo hizo un modelo de santidad. La que sigue, por favor. Bueno, miren, aquí estamos viendo algunas imágenes en donde dice, igual en esta primera prueba, que un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Ahorita vamos a ver las noticias. Pero les quisimos poner estas imágenes para que más o menos vieran el contexto
cómo vivían más o menos en esa época, qué es lo que hacía Job. Acuérdense, como dijo Lupita, estamos hablando de que en la Biblia se menciona, era aquel varón más grande que todos los orientales. Todos saben quién es Job. Dios dice, mi siervo Job no sirve para sí mismo, vive para Dios y no hay nadie como él. Ama a Dios, confía en Dios, adora a Dios, ve por sus hijos, ve por las viudas. Quizá han blasfemado sus corazones, pero ahora imagínense, no está hablando de que los hijos estaban súper borrachos y que estaban llenos de drogas o que había una fiesta así espeluznante, no. O sea, imagínense si tenía 10 hijos, pues obviamente imagínense, más o menos estábamos hablando de un cumpleaños por mes. Esto sin contar a las esposas, a los hijos, a los nietos y demás. No sabemos exactamente cómo está, pero para que se vayan dando una idea más o menos eh, de que ellos estaban festejando muy a gusto y de repente llega este mensajero con las noticias. Entonces, un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero. No les pusimos todo el contexto de lo que viene en la Biblia, pero sí el resumen, en donde dice, primer mensaje, los sabeos robaron los bueyes y asnas, matando a los siervos. El segundo mensaje, fuego de Dios ha caído del cielo y ha quemado las ovejas y matado a los siervos. Acuérdense cuántas ovejas tenía, cuántos bueyes tenía, cuántos camellos tenía, imagínense, ¿no? El mensaje 3: los caldeos han atacado y robado a los camellos y matado a los siervos. Y hasta ahí podríamos decir, pues vamos bien. O sea, nada más son las cosas materiales. Pero llega el cuarto mensajero y anuncia que los hijos e hijas de Job han muerto al derrumbarse la casa en donde estaban. Entonces, cuando tú lees toda esta historia, bueno, te derrumbas junto con Job. Y cuando te pasan cosas en el día a día, como les mencioné al principio, que si algún día han estado leyendo la Biblia y sienten que todo lo que hemos estado estudiando lo han estado viviendo, pues cuando llegamos a Job decimos, no, hombre, lo que me ha pasado no es absolutamente nada comparado con lo que le pasó a Job. Entonces, imagínense que Dios permite toda esta situación. Imagínense la cantidad de siervos, imagínense la cantidad de animales muertos, imagínense la cantidad de trabajos caídos, imagínense que de donde sacabas la comida se acabó, todo se acabó en un día. No sabemos exactamente si un día fueron el día exactamente todo en el mismo lugar, pero Tony no me dejará mentir, creo que la Biblia es bastante clara y dice un día, y esto es solamente la primera prueba. Entonces, cuando tú lees todas estas historias y te pones a pensar en lo que te ha pasado a lo largo de tu vida y de repente dices, es que no es lo duro, sino lo tupido, decimos aquí en México. Entonces, imagínense todo lo que le pasa a este hombre, empezando la historia así con un día, y por eso se los pusimos con amarillo, para imaginarse más o menos todo este contexto de lo que estaba pasando este Job, aún cuando estamos viendo que era una persona amada por Dios, en donde verdaderamente dice que solamente era una persona que no vivía para sí mismo, sino vivía para Dios, aun cuando no tenía las escrituras, aun cuando no tenía los 10 mandamientos, aun cuando no tenía una Biblia en la mano, él era verdaderamente una persona intachable. Foda, Y Lupita. ahora, y ahora fíjense bien cuando hablamos del FODA, porque si se acuerdan en las semanas pasadas con algunos profetas, pues hemos encontrado muchas características diferentes a las que en este caso tiene Job. Pero aunque son menos las características que pusimos aquí en relación a otros personajes que hemos analizado, las características que Job tiene son sumamente especiales y son únicas y son lo que realmente Dios nos pide que tengamos nosotros si somos creyentes en que Dios es nuestro Padre y que Él nos cubre y nos protege. Fíjense bien, en el caso de las fortalezas tenía una fe inquebrantable en Dios. Aquí me gustaría hacer mención de algo. Job nunca perdió su fe en Dios, incluso bajo las circunstancias más desesperantes.
que lo probaron hasta lo más profundo. Es difícil imaginar el perder todo lo que tenemos en un solo día, propiedad, posesiones e incluso los hijos. La mayoría de los hombres caerían en depresión y quizá incluso cometerían suicidio después de semejantes pérdidas tan grandes. Aunque oprimido, nunca maldijo a Dios y además él mismo se sentía que tenía que estar cerca de él. Tenía una integridad y rectitud en su vida que no cambió. Él siguió siendo íntegro, él siguió siendo recto, él siguió siendo bondadoso, él siguió siendo una buena persona y sobre todo no perdió su fe. ¿Por qué me detengo en esto de la fe? Porque a lo mejor todos podemos tener fe, pero cuando nos pasa algo la perdemos. Podemos tener fe, pero cuando nos sentimos mal, decae nuestra fe. Y es humano sentir a veces que estamos débiles, pero Dios nos observa y nos observa en las pruebas. Dios nos observa no cuando estamos felices, nos observa cuando estamos realmente en las pruebas, cómo reaccionamos, qué pensamos y qué sentimos. Porque, pues, les tengo una noticia. Podemos engañar a todos, pero a Dios no lo engañamos. Y entonces Él sabe realmente cómo nos estamos sintiendo. Como fortalezas también tenía una capacidad para soportar sufrimientos y pruebas. Yo les pregunto a ustedes si tenemos la capacidad de soportar sufrimientos y pruebas. Yo creo que muchos de los que nos están oyendo han tenido esa capacidad de soportar sufrimientos y pruebas. Y si las hemos superado es porque Dios nos ha dado gracia y nos ha permitido poder sortear esas pruebas, porque no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, tener esa capacidad para soportar sufrimientos y pruebas, no todo el mundo está habilitado para eso. Y si ustedes están habilitados o han pasado por esas pruebas es porque Dios los ha bendecido mucho con unas fortalezas especiales, porque no todo el mundo lo puede hacer. También tuvo sabiduría y comprensión para enfrentar situaciones difíciles. Aunque él tenía ciertas dudas, seguía siendo un hombre sabio. También era compasivo y también era resiliente. ¿Qué quiere decir esto? Que podía seguir adelante a pesar de las situaciones, se levantaba y seguía adelante con su vida y además tenía mucha humildad. Muchas veces las personas cuando tienen todo este tipo de bienes y características y todas estas bendiciones que Dios les da, pierden el piso, se olvidan de Dios. Y él no. Él era una persona que habiendo sido bendecido con tantos miles y miles de animales, siervos, propiedades, hijos y todo lo demás, lo primero que hacía en la mañana era ir a un lugar a orarle a Dios y hacer sacrificios por cada uno de sus hijos para honrar a Dios y agradecer todo lo que le daba día con día. O sea, aparte de todo, era agradecido y reconocía que lo que tenía lo tenía porque Dios se lo había dado. Dentro de las debilidades, sí hubo falta de comprensión sobre lo que sufría. No entendía por qué pasaba eso, si él mismo reconocía que no era un hombre malo, que no había robado, que no había afectado a la gente. Al contrario, cuidaba viudas, cuidaba a siervos, cuidaba a gente que vivía cerca de él y no entendía por qué le pasaba lo que le estaba pasando. Tenía dudas y preguntas sobre la justicia de Dios, eso era cierto. Llegó un momento, y lo van a ver en ciertos capítulos, que él hablaba mucho de la justicia de Dios y decía, ¿realmente Dios está siendo justo conmigo? Y llegó a tener enfrentamientos con el Señor de decirle, Señor, ¿realmente tú eres justo conmigo? Entonces fue una de sus debilidades y fue una de las razones por las cuales Dios, cuando hablaba con él, le decía, ¿tú realmente sabes quién soy yo? ¿Cómo he creado al mundo? ¿Con quién estás hablando? Entonces sí lo confrontó, Dios sí confrontó a Job y sí tuvo esta comunicación porque muchas veces le pidió que hablara con él. Tendencia también a quejarse y lamentarse en momentos de dolor. Creo que todos tenemos esa tendencia de quejarnos y lamentarnos cuando nos sentimos lastimados, heridos, dolidos o perdemos algo. Somos seres humanos y se vale tener esas situaciones particulares y personales, pero también tenemos que entender que si no tenemos
a nuestro Padre agarrado a nuestra mano, no podemos hacer nada. Y que no debemos de quejarnos ni lamentarnos por el dolor que Él nos da, porque por algo lo está dando, porque tiene un propósito. Dios no hace nada sin un propósito, y eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de estas debilidades también tenía limitaciones en la comprensión de por qué sufría enojo y tenía también emociones intensas como ira, desesperación, llanto y también, lo vuelvo a mencionar, todo esto lo llevó a cuestionar la justicia de Dios. Sí llegó a dudar sobre la justicia de Dios. Dentro de las oportunidades, tenía un testimonio. La historia de Job puede servir como testimonio de la soberanía y bondad de Dios. Fíjense bien, la oportunidad de crear en fe y confianza en Dios a través del sufrimiento, de crecer, perdón, en fe y confianza en Dios a través del sufrimiento. O sea, uno dice, no, es que no es posible que eso lo veamos como una oportunidad. No, sí es una oportunidad. Cuando nosotros pasamos por pruebas es cuando realmente crecemos más. Cuando pasamos por pruebas es cuando realmente dejamos de ser esos bebés espirituales y empezamos a entender que sin Dios no podemos hacer nada. Y empezamos a entender la soberanía de Dios y es una oportunidad de crecimiento. Igual le pasó a Job. También tuvo la posibilidad de ser un ejemplo de perseverancia y fe para otras personas. En otras palabras, se convirtió, como lo mencioné antes, en un líder, en una imagen que seguir. Job es conocido a nivel mundial por muchísimas personas, por su perseverancia, por su fe, y es un ejemplo para otros. También tuvo la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza de Dios y su relación con los humanos. Entonces, fíjense bien, al reconocer realmente cómo es Dios, al reconocer la soberanía de Dios, al reconocer que Él mismo le dijo, tú sabes lo que yo he creado en este mundo, cómo creé los cielos, las tierras y todo lo demás. Tú eres tan pequeño, eres tan chiquito y te quieres comparar conmigo, le abre los ojos y le permite darse cuenta de quién es Dios y cómo ese Dios tan grande no lo va a abandonar. Dentro de las, perdón, amenazas, pues obviamente Satanás y sus intentos de alejar a Job de Dios, ¿verdad? ¿Quién era su amenaza mayor? Satanás. ¿Por qué Satanás lo quería destruir? Porque era un ejemplo de un creyente, porque era un ejemplo de una persona que hacía lo que Dios quería que hiciera, porque era un ejemplo de lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando nos acercamos a Él, confiamos en Él y lo amamos a Él: obediencia, humildad, fe, determinación y muchas cosas más. Como amenaza también tuvo obviamente la pérdida de los seres queridos, las posesiones materiales que ya hemos mencionado, y Satanás es una fuerza activa que busca destruir la fe de Job y hacer que se vuelva contra Dios. Cuando hay sufrimiento y pérdida, se pone a prueba su fe y su relación con Dios. Sí se puso a prueba su relación con Dios. ¿Por qué? Porque Él intervino, porque Él quiso lastimarlo. La duda y la desesperanza que puede surgir en momentos de sufrimiento extremo sí nos puede llevar a la desesperación y a tener dudas, pero Él nunca culpó al Señor, nunca perdió su fe y nunca lo dejó. La que sigue, por favor. Ok. Job en la Biblia es una figura clave que se destaca por su justicia, su temor a Dios, su resiliencia en la adversidad, y a pesar de sufrir pruebas extremas que le llevaron a cuestionar a Dios, Job persevera en su fe y reconoce su propia imperfección frente a la grandeza divina. Lo mencioné en el FODA o en el SWOT análisis y lo vuelvo a mencionar aquí. Yo les pregunto a ustedes, ¿realmente ustedes perseveran en su fe y reconocen esta imperfección frente a la grandeza divina de Dios? En otras palabras, a veces cuando pasamos pruebas nosotros cuestionamos a Dios por qué lo hace, pero Él es soberano y tiene un plan.
Si lo está haciendo es por un plan para mejorar nuestras vidas o mejorar a nuestra familia. En el caso de Job fue igual y lo usó como ejemplo para demostrar que a pesar de que perdiera todas las cosas materiales, nunca iba a perder lo más importante que era la relación y la protección con Dios. Él podía perder todas las cosas materiales y le demostró que eso no era importante. Todo, casas, animales, hijos, bienes, sus amistades, su salud, su cuerpo. Sí saben que lo burleaban las personas a quien, bueno, está mal dicha la palabra para este estudio, pero me refiero, la misma gente que estaba alrededor de él y a quien Job ayudó, no quería acercarse a él. Lo veían como un, no me gusta la palabra, pero pues para hablar coloquialmente, como el apestado de la esquina que no debemos de acercarnos, así lo veían, lo repudiaron. Sus mismos amigos, que lo vamos a ver más adelante, lo criticaron. O sea, analicemos esta parte. ¿Cuántas cosas vivió él en todo su entorno? Hasta su mujer le decía, ya mejor muérete, ¿no? Pídele a Dios que ya se termine esto. Entonces no tenía absolutamente nada. Digo, físicamente hablando, pero lo tenía todo porque Dios lo seguía protegiendo. Y esa es una de las cosas que tenemos que entender, que aunque no tengamos ni ropa, no tengamos salud, no tengamos hijos, no tengamos cosas materiales, no tengamos trabajo, no tengamos casa, no tengamos nada, Dios está con nosotros y realmente nosotros le obedecemos y no nos va a dejar solos. Esa es la parte importante de esta lámina. El libro de Job es una obra poética que explora temas como el sufrimiento, la justicia de Dios y la naturaleza humana. La naturaleza humana no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Nosotros somos humanos de carne y hueso y nos podemos quebrantar, pero la justicia de Dios es enorme. Y si tú eres una persona honrada, decente y recta, Dios es justo contigo y no te va a dejar. Pero tenemos que ser esas personas que Dios quiere que seamos. Job se quejaba porque no entendía por qué le estaba pasando esto. Él se quejaba porque decía, si yo no le hice daño a nadie, si yo cuidaba a mi familia, si yo cuidaba a mis amigos, si yo cuidaba a las viudas, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no eres justo conmigo? Y habla mucho de la justicia, pero tenemos que entender que Dios es soberano y hace con nosotros lo que quiere, cuando quiere y el tiempo que quiere, porque tiene un plan. Y eso es parte también del mensaje. Ok, a través del diálogo entre Job y sus amigos, el libro invita a la reflexión sobre la relación entre Dios y el hombre. Ya hablaremos del diálogo de sus amigos, porque luego también creemos que tenemos amigos que son muy amigos y resulta que nada más nos vienen a vituperar y hacernos sentir peor. Y el mismo Dios nos los quita del camino y dice, hey, no hagas caso a esas palabras porque no son ciertas y lo vamos a ver en la explicación de los amigos la próxima semana. En resumen, Job es un personaje bíblico que se destaca por su justicia, su fe inquebrantable y su capacidad para resistir las pruebas más duras, manteniendo su integridad y reconociendo la soberanía de Dios. Con esa frase quisimos terminar esta lámina. Si tú no reconoces, si usted no reconoce la soberanía de Dios, está metido en grandes problemas. ¿Por qué? Porque hasta que entendemos que somos sus hijos y Él puede hacer con nosotros su voluntad, vamos a estar siempre contendiendo y Él tiene un plan y tiene un propósito y a veces no entendemos por qué pasan las cosas, pero cuando pasa el tiempo, y creo que a todos nos ha pasado, después de que pasa el tiempo decimos, ahora entiendo por qué Dios no me dio esto, ahora entiendo por qué Dios me quitó el otro, ahora entiendo por qué que me cambió esta situación en mi vida, no sé, familiar, matrimonial, laboral. Ahora entiendo por qué esa persona se fue, ahora entiendo por qué ese amigo se alejó, ahora entiendo por qué al cambiar estos hábitos mi vida física cambió y mi salud mejoró o empeoró. Pero a final de cuentas tenemos que reconocer que Dios es soberano y que hace con nosotros cambios que a veces no nos gustan, pero que son para nuestro bien. La que sigue, por favor.
Oye, Lupita, y yo también quisiera mencionar que en esta parte, cuando termina esta primera prueba, dice la Biblia que Job se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado, alabado sea el nombre del Señor. Pues imagínense Así es. después de todas estas pérdidas materiales y de todos sus hijos, qué terrible, postrarse y decir, pues el Señor dio y el Señor quitó, qué fuerte, ¿no? Y antes de que la cambies, también me gustaría reforzar donde dice esta frase que encontré, dice, la vida de Job demuestra que los seres humanos a menudo no están conscientes de las muchas maneras en las que Dios obra en la vida de cada creyente. La vida de Job también es una vida que suscita a la pregunta de siempre, ¿por qué suceden cosas malas a gente buena? Es la pregunta tradicional y difícil de responder, pero el creyente sabe que Dios siempre está en control y no importa lo que pase, no hay casualidades, nada sucede al azar. Job fue un creyente, él sabía que Dios estaba en el trono y en total control, aunque él no tenía forma de saber por qué tantas tragedias terribles ocurrían en su vida. Y a veces pensamos que estamos solos, pero en realidad Él tiene el control de nuestra vida. Ahora, ¿cuándo estamos realmente solos? Cuando lo negamos, cuando no confiamos, cuando ni siquiera nos acercamos a orar con Él. Creo que una de las características también importantísimas de Job es que él nunca dejó de orar a Dios. ¿La que sigue? Por favor. Oye, Lupita, y también esta parte que a mí me encanta porque dicen que hay una gran diferencia entre la duda y la incredulidad. O sea, se dice que es normal tener dudas, se dice que es normal que te cuestiones, que le preguntes a Dios acerca de lo que te está pasando, pero hay una grandísima diferencia entre eso, la duda y la incredulidad. Y él era una persona que creía en Dios al 100%. Así es. Espérenme, no me la cambia. Tony, ¿nos ayudas con esta, por favor? En la segunda prueba para Job, dice, entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel desde la cabeza hasta los pies. Job sentado entre cenizas se rascaba con un trozo de teja y su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Una de las cosas que nosotros no, a lo mejor no hemos valorado cuando vamos leyendo el libro, es que tampoco el libro ni siquiera menciona el nombre de la esposa de Job. Y aunque sabemos que Job es un patriarca y es un patriarca de la época de inclusive de Abraham, ¿sí? Yo encontré directamente los descendientes de Saúl en Génesis 36 y nos damos cuenta que este señor Elifaz, amigo de Job, dice en Génesis 36:11, los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz. Cuando nosotros leemos Elifaz el Temanita, está hablando directamente de las tribus que descienden prácticamente de él. Hoy nosotros sabemos que es en la época de Saúl y Jacob, o sea, de Israel, que existe Elifaz, que están hablando del tiempo de Job. Pero cuando nosotros hablamos de nuestra época, los temanitas son descendientes, los yemenitas de ellos, los de Yemen, los que ahorita tienen problemas directamente con el pueblo de Israel. Toda la Biblia tenemos una que reconocer que va hablando de los personajes bíblicos, de personas, seres humanos comunes como nosotros, pero que al final tienen las debilidades que nosotros presentamos al día de hoy. En el caso de Job, él era patriarca,
pero normalmente hemos leído que los nombres de los hombres, los patriarcas, su esposa es fulana o es perengana o sutana, no sabemos, pero en el caso de Job no hay el nombre de ella. Y es interesante porque nosotros sabemos que él fue visitado por sus amigos. Dice en Job 2:13, entonces durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job, y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. En algún punto llega también en el primer discurso de Job a decir que se ha borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Él es lo primero que empieza a decir. Estuvieron en un tiempo junto a Job, no dice que junto a la familia de Job, en este caso su esposa. Ella no la vamos a justificar, pero nosotros comentábamos hace rato antes de entrar a la clase que la reacción de ella fue muy reactiva, muy fuerte y muy grosera, vamos a llamarlo así. En el momento que le está diciendo que todavía intentas conservar tu integridad, lo reconocía como un hombre íntegro. Maldice a Dios y muérete es una expresión que definitivamente le salió segurísimo del alma, del corazón, pero tampoco hemos tomado en cuenta que es una mujer que no se sabe ni siquiera si estuvo acompañada durante el duelo de la muerte de sus hijos. Murieron 10 a 11 hijos de este Job. También quedaron en pérdidas materiales. Ella quedó también completamente en la calle, porque en el momento en que Job está ya rascándose las heridas con un pedazo de ladrillo o de teja, está en un basurero. Eso quiero que lo entiendan. Cuando está directamente sentado al lado de las cenizas y se está echando cenizas en la cara, está hablando de un basurero. Él ya quedó ahí, o sea, no tiene absolutamente nada. Y la gente a la que él como patriarca normalmente ayudaba, ahora pasaban y se burlaban de Job, ¿sí? En Job 3:24 dice, no puedo comer a causa de mis suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. A Job le pasó lo que más temía. Dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Quiere decir que él temía quedarse pobre, temía que le pasara algo a sus hijos y temía también enfermar. Quiero que dé esto como lección para cada uno de nosotros. Todos nuestros temores, el Señor los va a probar porque eso es falta de fe. Nosotros estamos entendiendo a Job como un hombre justo, con muchísima fe, pero a su esposa no, que quede muy claro, ¿sí? No la estamos justificando, pero también queremos entender desde el corazón el dolor que ella manejaba y la falta de fe obviamente no la tenía como la dejó, hace que tengamos todos arranques, son arranques de ira y que no tenemos la piedad para hablar. Muchas veces quedamos pues señalados también, porque en medio de una prueba tenemos actitudes que no arrebatadas, que no pensamos en ningún momento, actitudes que por el dolor podemos llegar a decir alguna cosa con ira y no podemos entender el dolor que esta mujer tenía. Job estuvo en presencia de sus amigos, rodeado de sus amigos, sentado en un basurero, despreciado por todo el mundo, y al final estas personas tampoco fueron quizá la mejor compañía para él, pero tenía con quien hablar. Yo quisiera nada más que nos viéramos en los zapatos de la esposa de Job, en momentos también en donde, pues sí, no estoy enferma, ¿ok? Sí, no me duele nada, seguramente, pero el corazón lo tengo destrozado. Y estoy viviendo una situación en la que al final se necesita alguien muy empático con mi dolor, alguien que ya haya vivido exactamente la situación en la que yo estoy pasando y por eso estamos en entrenamiento, hermanos. Porque al final de la jornada todo lo que estamos nosotros pasando, el Señor lo permitió, permitido por Dios.
inclusive si ustedes se dan cuenta en Job, como en 1 y 2, cómo se manifiesta prácticamente la guerra espiritual en contra nuestra, permitida por Dios. Si no, Satanás y los demonios no se pueden acercar a nosotros a menos que seamos nosotros enemigos de Dios y ya le pertenezcamos al diablo. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor, cuando leamos, tener la prudencia también, no juicios, y esto lo quise tocar, traer a colación porque lo he oído en los púlpitos, cómo se ha despreciado la situación de la esposa de Job, sin nombre, sin reconocimiento como la madre de los muchachos que murieron, sin reconocimiento del esposo que sí está sufriendo él muchísimo o muchísimo está sufriendo él. Sin embargo, no le ha hecho entender a ella o no le ha mostrado o formado el amor por Dios. Él estuvo en defensa, haciendo sacrificios para cualquier cosa que sus hijos hubieran hecho durante el tiempo en la que se la pasaban de fiesta. Y de acuerdo a la Biblia se pasaban más de una semana de fiesta corrida, ¿sí? Entonces, obviamente, el comportamiento de los hijos de Job, pues no era muy ejemplar. Pero no se oye que él haya dicho algo en especial o en particular también, o haya hecho algo en particular para su mujer. Sin embargo, le contesta bastante bien en el momento que la pues reprende, ¿no? Hablas como una mujer necia, aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto, ¿sí? Job actuó como cualquier ser humano con dolor. Sin embargo, nunca no hay seres humanos tan comunes con la fe y la resiliencia que tiene este hombre. Solamente queremos hacer hincapié en esto, aunque nosotros vivamos y seamos todos cristianos dentro de casa, recuerden por favor que cada quien las cosas las toma de manera diferente y que muchas veces hemos herido a las personas por su falta de fe, por su comportamiento, y decimos o hacemos comentarios porque nosotros ya se nos olvidó que en algún momento estuvimos en una situación Igual. complicada o similar a la de Job. La que sigue. Antes de cambiarla, si me permites, esto que dijo Tony, que yo también lo subrayé, para que lo tengan, está en Job 2:10, y me encantó también que dice eso, dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Lo que acaba de decir Tony, ¿no? De que Dios nos da lo bueno, pero también nos da cosas malas, no nada más no es que nos dé cosas malas, sino tenemos que vivir también cosas que no son tan buenas, pero tenemos que ser firmes, ¿no? Gracias. La que sigue, por favor. Fíjense bien, aquí vamos a hacer un pequeño resumen de tres partes importantes que ya las explicamos anteriormente, de lo que es Job 1:2, Job 3:31 y Job 32:37. En esta primera parte, en Job 1:2, que es, digamos, la primera parte del libro de Job, se presenta la introducción de Job, su riqueza, su familia y la prueba que le llega con la pérdida de todo, incluyendo sus hijos. Lo ven ahí rapado, triste, agobiado. No olvidemos que Job era un hombre justo y temeroso de Dios, que Satanás cuestiona la fe de Job siguiendo diciendo, perdón, que solo es fiel porque Dios lo ha bendecido. Dios permite que Satanás pruebe a Job, permite la pérdida de sus hijos y posesiones. Job no culpa a Dios en esta parte del capítulo. Job dio y Job quitó. Eso lo dice en Job 1:21. En Job 2 habla de su salud intacta y habla de cómo permite Dios a Satanás le cause una enfermedad dolorosa. En el capítulo 3:31 documenta el diálogo de Job con sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar, donde Job expresa su sufrimiento, su tristeza y su duda sobre la justicia de Dios.
Dice, Job comienza a lamentar su suerte y maldice el día de su nacimiento. Sus amigos Eifaz, Bildad y Sofar llegan a consolarlo y comienzan a acusarlo de haber cometido algunos pecados. Se tocan temas de sufrimiento y de injusticia. Job está frustrado y desesperado. Job hace un juramento de inocencia, declarando que ha vivido una vida justa y que no ha cometido ningún pecado. Adicionalmente a esto, que es muy importante, en lugar de consolarlo, le dieron malos consejos e incluso lo acusaron de cometer pecados tan graves que por esa razón Dios lo estaba castigando con la miseria. Job conocía a Dios suficientemente bien como para saber que él no obraba de esa manera. En realidad, él tenía una íntima relación personal con él, que fue capaz de decir, he aquí, aunque él me matare, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job 13:15. En Job 32:37, Elui, un hombre joven, se une a la discusión y presenta su propio punto de vista sobre la justicia de Dios y la necesidad de la reflexión de Dios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque en este caso, en el caso del hombre joven, él también está hablando de que reconozca que Dios es un hombre justo y que seguramente él hizo algo muy malo porque Dios es soberano y perfecto, pero ya lo veremos un poquito más adelante. La que sigue, por favor. Tony, ¿querías hablar? No te oyes, Tony, estás en mute. Sí, nada más el comentario, Lupita. Sí. No es Job dio, es Ay, Dios perdón, dio y Dios quitó. perdón, dije mal. Dios dio y Dios quitó. Así es. Bueno, y aquí en estos siguientes capítulos, también a forma de resumen, Job 38:41, Dios, sin responder directamente a las preguntas de Job, le muestra la magnitud y la sabiduría de su creación. A través de preguntas retóricas, Dios le revela su omnipotencia y omnisciencia, haciendo que Job reconozca su propia insignificancia frente a Dios. A mí esta parte me encantó porque imagínense que llega esta nube, te empieza a hablar Dios después de que estás despotricando de tu vida y prefieres estar muerto. Em, yo creo que a muchos nos ha pasado, no sé a todos, pero a muchos nos ha pasado que hemos tenido pruebas muy difíciles en donde sí te llegas a preguntar ¿por qué no me muero? ¿Por qué no me pasa? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Y estás en este enojo, en esta lucha constante preguntándole a Dios qué pasa. Ahora imagínense que te lleva a un recorrido de todas estas maravillas, todas las que ha creado, todas alrededor del mundo. Imagínense, de verdad que es una cosa impresionante. Pues obviamente dicen que Job se tapa la cara, perdón, se tapa la boca, se humilla ante Dios y le pide perdón. Entonces yo creo que a todos nos pasaría de, pues sí, sí tienes razón, o sea, no tengo nada que decir alrededor de todo esto. Entonces aquí les estamos poniendo esta imagen, Job 5 del 8 al 10, donde dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Entonces, hay una parte en la Biblia en donde dice, búscame en la naturaleza y me encontrarás. Si ustedes alguna vez han estudiado los copos de nieve, las alas de las mariposas, las plumas de los pajaritos, cómo funcionan las raíces de los árboles. Bueno, verdaderamente es una maravilla que años y años y años de investigación, obviamente los científicos no han podido dar. Obviamente se van dando cuenta de cada vez más extraordinarias cosas, pero ¿quién es el autor de todo esto, no? Pues solamente Dios. Y en Job 4:42, que es el último capítulo, dice que Dios restaura a Job devolviéndole sus bienes y bendiciéndolo aún más. Job también experimenta paz y una profunda comprensión de la naturaleza de Dios.
Y aquí yo anoté, a ver si lo encuentro por aquí, tenía yo un escrito en donde dice que no es que lo esté recompensando, ¿no? No, no es que le esté diciendo, ay, bueno, como te portaste bien y fuiste muy bueno, pues ahora te voy a restaurar, no. La pérdida de sus cosas no era un castigo y por tanto devolvérselas no era una recompensa. Aparentemente Dios en su sabiduría decide hacerle un regalo. Job confía ahora en la sabiduría de Dios y está tranquilo por ello. Eso lo vamos a ver en la última lámina de la próxima semana, pero también les quise hacer como mucho hincapié en esa parte. Imagínense que ya fuiste tocado en tu parte económica, ya fuiste tocado en la parte más importante para muchos, que son nuestros hijos, nuestra familia. Obviamente, pues él dice, Dios da y Dios quita y alabado sea el Señor. Y de repente dice, bueno, pues ahora tócalo. Y le salen estas llagas desde los pies a la cabeza. No sé si a alguno de ustedes les ha dado herpes o si alguno de ustedes ha tenido varicela o sarampión. Es una cosa espantosa y más cuando eres grande. Entonces, bueno, imagínense nada más esta situación. Y él entra en una depresión, en un enojo y en todo esto. Y la próxima semana vamos a estar viendo esta conversación entre los amigos, que también les vamos a dar así como una breve explicación, digamos, un panorama como se menciona el grupo de panorama, es un panorama nada más de lo que vamos a ver en estas pláticas con los amigos. Si me das chance si te regresas a la lámina 14, por favor. En esta Ajá. parte donde hablábamos de Eliú, les quiero comentar algo que ya encontré aquí mi acordeoncito. Dice, Eliú es un joven que ha estado escuchando la conversación. Se habla de que Dios es soberano y justo en todas sus acciones. Dios habla de muchas maneras, incluyendo sueños y visiones. Eliú critica a Job por justificar su propia justicia y por cuestionar la justicia de Dios. Eliú no condena a Job, sino busca guiarlo hacia una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios. Se enfatiza la majestad y la sabiduría de Dios incluso en tiempos de prueba. Eso es algo muy característico que no les mencioné en el caso de este hombre joven que era uno de los amigos. Ya, Y gracias, Mari. aparte fue uno de los que estuvo un poquitito más cerca de la Es, verdad, digamos, un poquito, porque todos la regaron gacho, pero él estuvo un poquito más cerca de la verdad. y era el más joven, ¿no? Que era lo Y era el más curioso. joven. Y era el más Ajá. joven. Por eso quisimos enfatizarlo, que aún siendo el más joven, si se fijan en la imagen de abajo, que él está dolido y lastimado y él se acerca, los tres que están atrás son así como más soberbios, ¿no? Tú debiste haber hecho algo. Y el joven no, el joven le está diciendo, no cuestiones la justicia de Dios. Y enfatiza la majestad y la sabiduría de Dios, incluyendo esto en tiempos de prueba, ¿no? ¿Y qué nos quiere decir en esta parte? Pues que nosotros no tenemos que cuestionar por qué Dios permite que nosotros pasemos por pruebas. La que sigue, por favor. Bueno, y aquí les ponemos, ¿qué podemos aprender de la vida de Job? Bueno, pues yo creo que podemos aprender muchísimas cosas, pero dentro de estas, la vida de Job demuestra que los seres humanos a menudo no están conscientes de las muchas maneras en las que Dios obra en la vida de cada creyente. La vida de Job también es una vida que suscita la pregunta de siempre: ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Es la pregunta tradicional y difícil de responder, pero el creyente sabe que Dios siempre está en control y no importa lo que pase, no hay casualidades, nada sucede al azar. Job fue un creyente. Él sabía que Dios estaba en el trono y en total control. Aunque él no tenía forma de saber por qué tantas tragedias terribles ocurrían en su vida. El libro de Job nos da un vistazo detrás del velo que separa la vida terrenal de la celestial, que es lo que les estaba platicando Lupita. Mientras aquí están pasando cosas, también en el cielo están pasando cosas. Entonces, y en el caso de Job, fue, digamos, probado con todas estas situaciones muy difíciles, pero también estaba yo oyendo en algunas versiones, ¿qué pasaría si hubiese sido al revés?
¿Qué pasa cuando no tienes dinero y entonces Dios te da todo el dinero del mundo? ¿En dónde está tu integridad? ¿Dónde estaría tu integridad? ¿Cómo te comportarías? ¿Seguirías estando pegado a Dios? ¿Seguirías estando verdaderamente creyendo en que Él está en control de todas las cosas? Y aquí a mí esta parte me encantó porque verdaderamente cuando estamos hablando de esta integridad, pues aquí estamos hablando de que le quitó todo, pero ¿qué pasa con la gente cuando tiene riquezas, cuando tiene poder, cuando tiene muchísimas cosas? También se nos puede olvidar muy fácil. Entonces, es solamente como para dejar el contexto un poquito de qué pasa por un lado, pero qué pasa por el otro lado también, ¿no? Ok. Otra de las cosas que quiero mencionarles ya para terminar la primera parte del día de hoy, antes de leer esta lámina de qué podemos aprender de la vida de Job, es que los caminos de Dios son misteriosos. Job admite que no sabe lo suficiente, él lo admite. Esto, me adelanto un poquito, nos lo va a explicar Connie la próxima semana, pero Job anhela que haya alguien que pueda mediar entre él y Dios. Lo va a explicar Connie la próxima semana y es muy importante que entendamos esta parte, ¿no? Todo está totalmente estructurado y bien hecho, de tal manera que lleva un sentido, el libro lleva un sentido y por qué fue hecho así. Tal vez la mayor lección que aprendemos del libro de Job es que Dios no tiene que responderle a nadie por lo que hace o no hace. Por favor, entendamos con profundidad estas frases. A veces decimos, Señor, respóndeme, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me permites esto? ¿Por qué sufro? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi marido? ¿Por qué el trabajo? Y yo creo que Él nos ve así como hormiguitas pequeñas y nos dice, ¿de veras yo te tengo que contestar a ti por lo que me estás preguntando? O sea, ¿sabes quién soy yo? O sea, no tiene Él por qué respondernos lo que hace, por qué lo hace y cuándo lo hace. Sin embargo, a veces nos quedamos con esa situación de desesperación y lo hacemos, ¿no? La experiencia de Job nos enseña que quizás nunca lleguemos a saber la razón específica de sufrimiento, pero debemos confiar en nuestro soberano, santo y justo Dios. Sus caminos son perfectos. Quisimos ponerles esta parte que dice Salmo 18:30, que también se menciona en la parte del estudio, porque dice, el camino de Dios es perfecto, todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Eso lo pueden ver en Salmos 18:30. Ya que los caminos de Dios son perfectos, podemos confiar en que lo que Él hace y lo que Él permite también es perfecto. No podemos esperar comprender perfectamente la mente de Dios, así como Él nos recuerda por qué mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y también en Isaías 55, 8, 9 habla de esto. Ahora fíjense bien, nuestra responsabilidad para con Dios es obedecerlo, confiar en Él y someternos a su voluntad, sea que la entendamos o no. Cuando lo hagamos, vamos a encontrar a Dios en medio de nuestras luchas, posiblemente incluso a causa de nuestras pruebas. Vamos a ver más claramente la grandeza de nuestro Dios y vamos a decir con Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y aquí hay una cosa muy bonita que también encontramos para terminar la primera parte de Job el día de hoy, que dice, nuestra responsabilidad para con Dios es obedecerlo, confiar en Él y someternos a su voluntad, sea que le entendamos o no. Cuando lo hagamos, vamos a encontrar en medio de nuestras luchas. Posiblemente incluso a causa de nuestras pruebas, como ya lo leí, vamos a ver más claramente la grandeza de nuestro Dios
y vamos a decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto lo van a encontrar también en Job 42:5 y lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, si se fijan, apenas llevamos la mitad de lo que realmente este hombre hizo. Y yo sí les quiero comentar personalmente algo que entendí que yo nunca había entendido. Mientras en la tierra sucedían cosas, en el cielo también suceden cosas. Dios es soberano y está arriba y tiene un plan. Y por eso precisamente estos ángeles al estar arriba y al hablar con Dios, se comunican con Él y Dios permite que seamos tocados. Estoy hablando del 2025, ¿eh? Todo lo que sucede es porque Dios lo permite. No pasa nada si Dios no lo permite. Entonces, por eso nosotros tenemos que pedir también una protección especial y por eso tenemos que pedir esta protección divina de que nos cuide en todas las cosas, en nuestra salud, en nuestras situaciones familiares, personales, etcétera. Y muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Hay que romper cadenas, hay que reconocer que Dios es poderoso y eterno, hay que pedir por nuestro cuerpo físico, por nuestras áreas en nuestra vida, por nuestra sabiduría, por nuestro discernimiento, por nuestro camino espiritual, por nuestros sueños, por nuestras aspiraciones, por nuestras finanzas, por nuestras relaciones con otras personas, pedirle una armadura espiritual para que estemos bien, palabras y acciones correctas. Nuestra jornada, nuestro camino, en nuestros viajes y más en este México que cada vez está más caótico, por tener un propósito en la vida, por nuestros pensamientos, por nuestra imaginación, por nuestros sueños, por nuestra vida espiritual, por nuestra familia, por nuestros seres queridos y por estar cerca del Señor. Entonces, Job nos da un ejemplo enorme de esto que tenemos que hacer y por eso lo leí 2 veces. Nuestra responsabilidad con Dios es obedecerlo y confiar en Él. Amén. Muy bien, pues si alguien quiere decir algo más, son 9:25, justo el tiempo que tenemos para terminar en tiempo y forma. No sé si alguna quiera comentar algo. Es un libro precioso, nos dejó muchísima enseñanza y apenas vamos a la mitad. Bueno, pues si no hay más preguntas, voy a quitar la presentación.